En primer lugar, agradecer la oportunidad por poder estar aquí y difundir un poco lo que BMW como marca y como empresa, y también Canauto a nivel regional, está haciendo para favorecer e implantar estas tecnologías. Y yo también quiero difundir, también por propio personal, para que vean lo que la propia marca, el desarrollo de la tecnología que tiene y cómo lo ha hecho de una manera muy amigable con el medio ambiente. Bueno, represento a la empresa Canauto, que es el concesionario oficial de BMW aquí en Santa Cruz de Tenerife. Yo soy Julio Quiralte. Actualmente todavía estoy finalizando los estudios de grado de Ingeniería Mecánica y mi puesto nace, que es un Product Genius, nace de la implantación de la propia marca por la tecnología eléctrica e híbrida. Es decir, es un producto que tiene su complejidad y la marca desarrolló este puesto para poder hacer llegar al cliente final la información de una manera más cercana y entendible. Porque aquí estamos hablando de, en vez de litros a los 100, estamos hablando de kilovatios hora, estamos hablando de tiempo de carga, estamos hablando de muchos conceptos que al cliente normal no está acostumbrado. Entonces tiene que haber una persona a la cual se le pueda asumir una batería de preguntas y sea capaz de preguntarlas y resolverlas. De ahí mi puesto y de aquí, por eso estoy yo. Bueno, voy a charlar un poco sobre la historia de BMW, sobre la tecnología eléctrica de los coches eléctricos, que no es una cosa que se lleve haciendo de 5 años para acá. Los modelos actualmente que hay BMW eléctricos 100% y los modelos BMW actuales que son híbridos enchufables, que son las siglas en inglés de PHEV, de Plug-in Hybrid Electric Vehicle, que son las siglas. Bueno, como vemos, BMW lleva desde el año 72 trabajando con los eléctricos 100%, con las carrocerías incluso de las del 1600 en el año 72. Todo esto ha evolucionado. Prácticamente aquí vemos de manera visual más o menos cómo han ido evolucionando los proyectos. La mayoría de ellos no se han divulgado a nivel usuario, son más bien productos anecdóticos o de presentaciones de automóviles, de grandes eventos del automóvil, pero no han llegado a lo que es el gran público. A partir del año 2013 nace el i3, que actualmente es el modelo que está a la venta en nuestras instalaciones, y ese modelo es el primer modelo que realmente es funcional, sale al mercado y que, como ahora veremos a continuación, no solo cumple con muchas especificaciones con las que se puede utilizar como vehículo del día a día, sino que después es muy amigable con el medio ambiente. Tenemos el modelo el i3 y quizás alguno lo reconozca más su silueta, que es el modelo el i8, que es el más deportivo, que después realmente profundizaré un poco, pero veremos que no es realmente un eléctrico 100%, sino es un híbrido enchufable. Bueno, este es el modelo i3, quizás lo habrán visto rodando por ahí en la calle. Nosotros hoy trajimos uno, pero como yo sé que las charlas hoy vamos un poquito justos de tiempo, será complicado, pero les invito a que vayan por nuestras instalaciones y allí tenemos varios modelos, incluso tenemos un i8 para que los puedan ver en persona, y si necesitan más datos técnicos o más información, se las podré ampliar sin ningún problema. Pues como vemos aquí, BMW, a diferencia de otras marcas, el modelo tanto el i3 como el i8 no solo se ha creado para rellenar un hueco en el mercado ni para bajar las medias de emisiones de CO2. Es un coche cuya concepción, desde el primer momento, se ha hecho para que sea lo más eficiente desde el punto de vista eléctrico. Es decir, su propio diseño, ligereza y la aerodinámica que tiene es para optimizar al máximo las baterías. No se ha cogido un diseño que ya estaba, de un modelo ya de producción, hemos quitado el motor térmico, hemos añadido baterías y añadido un motor eléctrico y ya está, que es el caso que han utilizado otras marcas. El i3, su concepción, desde el primer momento ha sido 100% eléctrico. Después, aparte, ahora veremos en más profundidad, incluso la propia fábrica donde se construye el i3 es una fábrica que es independiente, es decir, energéticamente es independiente, tiene sus propios generadores de energía, incluso la construcción del propio coche no lleva emisiones de CO2 a la atmósfera. Después BMW ha utilizado una serie de sistemas para poder hacer que el BMW i3 cumpla con los requisitos de todo el mundo. Es decir, no solo estamos
a una autonomía que nosotros podamos ver limitada en ciertos casos, sino que BMW ofrece, incluso si necesitamos que hacer viajes más largos, podemos entregar nosotros el coche, se le cede uno y después, como veremos a continuación, también el i3 tiene varias opciones para poder extender al máximo el uso de la batería. Tanto el i3 como el i8 se fabrican dentro de la misma factoría y, como vemos aquí, si se supone que los coches los utilizamos con energía verde, porque tenemos esa posibilidad de poder recargar los coches con energía fotovoltaica, tendríamos un 50% menos de emisiones respecto a un coche normal durante la vida de uso. También durante la producción se utiliza un 70% menos de agua y, como vemos aquí, el 100% de las energías que se utilizan en la fábrica de Leipzig son renovables. Esta es la fábrica donde se fabrica el i3 y otros modelos, pero si os fijáis, fíjense el tamaño de las turbinas eólicas en comparación al de un edificio o al de un coche, si podemos afinar bastante la vista, que vemos en el parque. O sea, son monstruosas. Imagínense la capacidad energética que tiene la fábrica para poder abastecer todos los procesos industriales que tiene que ver con la fabricación del modelo. Como vemos, el modelo del i3 tiene un diseño vanguardista, no solo en su interior, sino que después la fibra del coche está hecha con materiales reciclados y materiales procedentes de la naturaleza. Por ejemplo, cáñamo para ciertos materiales del interior, tenemos el eucalipto para las terminaciones en madera. Mira, bueno, madera, pero es que el eucalipto está basado, que es uno de los árboles que tienen mayor crecimiento. Es decir, está hecho en unos cultivos en los cuales su cultivo es mediante rotación y se van talando mediante ciclos esos bosques y se va haciendo una producción sostenible de madera. Y después, como detalle, la llave incluso está hecho de polímero natural, que es el aceite de ricino. Y después, pues para los plásticos, se utiliza, para la tapicería del coche se utilizan 27 botellas de plástico, así de manera como anecdótica. El chasis de aluminio está hecho con 479 latas de refresco, y la lana se utiliza para el interior, para el tapizado, sobre todo para mantener la temperatura y transpire el interior del vehículo, para no tener que utilizar tanto el aire acondicionado como la calefacción. Ayudamos a mantener el equilibrio térmico en el interior del coche. La concepción del i3, de manera técnica, está basado en dos partes. Tenemos el chasis drive, que como veríamos es la parte inferior del coche, donde iría el chasis de aluminio, donde irían las ruedas, las partes mecánicas, donde iría toda la mecánica del coche. Y después tendríamos el chasis life, de vida, ¿no? Conducción y vida. Donde iría el life, que sería un chasis monocasco de fibra de carbono, ahí es donde iría todo el habitáculo del vehículo. Decir que incluso para la fabricación de la fibra de carbono, también, que viene de Estados Unidos, esa fábrica, BMW, ha tenido en cuenta que se utilice su fabricación mediante polímeros reciclados y después incluso la propia fábrica también está abastecida con materiales, con energías renovables. Es decir, es el primer coche eléctrico que existe en el mercado que no solo su uso ayuda a contribuir al medio ambiente, sino que su propia fabricación es muy amigable con el medio ambiente. Recalco, lo he repetido varias veces, pero lo recalco. Y, importante, que ahora veremos sus datos técnicos, el i3 no solo es un coche eléctrico anecdótico, sino que como buen BMW, tiene prestaciones de BMW. Es decir, aquí vemos en el diagrama, tiene un reparto de pesos del 50% y tiene tracción trasera, que es la distribución típica de un BMW. ¿Qué nos da eso? Dinamismo y deportividad. Que aunque tengamos un coche amigable con el medio ambiente, seguimos teniendo un auténtico BMW. Aquí vemos un poco sus especificaciones técnicas del coche. El i3 existe en dos versiones. La versión eléctrica y la versión REX. La versión REX se llama Range Extender. Esa versión lo que a nosotros nos va a hacer es un aumentador de autonomía, un extendedor de autonomía. Viene con un pequeño motor térmico, pero eso no hace que el vehículo sea híbrido. El motor térmico, para que nos hagamos una idea, sería como un pequeño grupo electrógeno que nosotros llevaríamos en el maletero. Ese grupo electrógeno, mientras esté andando, nos mantiene la batería. Es decir, mientras yo tenga gasolina, no voy a consumir o consumiré menos
la batería del vehículo. Por lo cual yo puedo extender la autonomía inicial del vehículo. Como vemos, el vehículo tiene 170 caballos, tiene unas muy buenas prestaciones y un peso total que estaría en torno a los 1.100 kilos. Con lo cual tenemos unas prestaciones bastante buenas. Motor eléctrico 250 Nm y como es eléctrico desde la primera revolución, es decir, tenemos el par máximo desde el primer momento, una velocidad máxima de 150 km por hora, que aunque el coche pueda alcanzar más, no está limitado electrónicamente, debido a que la caja de cambios que tiene el coche, digamos que no es de cambios, no se van introduciendo cambios, sino es un cambio lineal, hasta que limitado por las revoluciones del motor eléctrico. Pero ¿qué pasa? A más de 150 km por hora, corremos riesgo de centrifugación de la máquina eléctrica, de que se centrifuguen los imanes, de que se estropee. Entonces, para eso necesitaríamos una caja con más relaciones. Entonces, como su concepción es para un coche urbano y para unas distancias que son en torno a los 150, 170 kilómetros, no se ha creído necesario que BMW tenga que tener un coche eléctrico utilitario que alcance más de esa velocidad. Como vemos aquí, el Rex, su depósito es de 10 litros de gasolina aproximadamente, entonces nos daría en torno a unos 100 kilómetros más. Entonces, de 150 kilómetros tendría en torno a 250. Pero eso tiene también su truco. Nosotros podemos jugar con la máquina eléctrica de dos maneras. De un modo automático, que la máquina eléctrica, el motor térmico entraría automáticamente cuando me quedase sin batería, con lo cual me daría como si fuese un comodín para poder moverme durante 100 kilómetros para regresar a casa o para acercarme al punto de recarga más cercano. Pero yo puedo activar el motor de combustión manualmente. Desde que yo haya consumido un 25% de batería, yo puedo activar el motor de combustión y gastarlo incluso varias veces, por lo cual yo puedo extender la autonomía casi hasta 400 kilómetros. De hecho, con el i3 se hacen recorridos Barcelona-Madrid sin problema. Claro, se puede hacer, pero poniendo estos datos sobre la mesa, tendríamos un motor de combustión que gastaría en torno a 10 litros a los 100 kilómetros. Nada eficiente, pero lo podríamos hacer. Es decir, no tendríamos limitada nuestra autonomía con este coche. Aquí hay una foto de cómo es la máquina eléctrica, la que mueve el vehículo. Resaltar, esto más bien es un mensaje, un aviso a navegantes a los que sean técnicos, que fueran a manipular el coche, pero lo creí interesante que lo vieran ustedes. Estamos manejando en torno a un voltaje de 360 voltios de las baterías. Entonces, mejor no tocar. De esta manera, el coche, toda la parte mecánica o eléctrica es decir, es inaccesible para el usuario, con lo cual cualquier cosa, nosotros somos servicio técnico oficial de BMW i también, con lo cual podemos hacer todas las reparaciones pertinentes en el coche. La batería. Una batería de 96 celdas, de 3,7 voltios cada celda, y dividida en 8 bloques. Tiene 21,6 kWh de capacidad máxima y utilizamos solo 18. Para evitar el vicio de las baterías, por eso utilizamos solo 18,8 kWh. Pues nosotros siempre nos movemos entre un 80% del uso. El 0% que nos marcará el coche es el 20% real de la batería. Y el 100% que nosotros nos marca el coche es el 80% real de la batería. Así siempre jugamos dentro del margen de seguridad de la batería, para no viciarla y para no estropearla. ¿Qué nos lleva a eso? 8 años o 100.000 kilómetros de garantía. Entonces, pero que transcurran 8 años o 100.000 kilómetros no quiere decir que los módulos se me vayan a romper el día siguiente. BMW, en este aspecto, ha hecho que las baterías, su manera tanto de refrigeración como de calefacción, mantengan las baterías a una temperatura estándar de unos 22 grados. Con lo cual, si pensáis un poco, aquí ahora mismo en Canarias es el entorno ideal para el uso de este tipo de coche. La refrigeración mediante el aire acondicionado, que funciona mediante un motor eléctrico, accionamiento puramente eléctrico, el compresor, nos mantiene esa temperatura estable en las baterías. Tiene un circuito de refrigeración interno y nos los mantendría. Para los países nórdicos o para sitios más fríos, BMW ofrece la posibilidad de una bomba de calor para también mantener la temperatura dentro de la temperatura de trabajo de las baterías, para no estropearlas. ¿Qué obtenemos con esto? Como comentaba, que aquí en Canarias prácticamente optimizaríamos al máximo el rendimiento de las baterías,
porque no consumiríamos energía en el preacondicionamiento de las baterías, porque estaríamos trabajando en su temperatura de uso ideal. Bueno, un detalle del motor Rex, como les comentaba, del vehículo, sería un motor bicilíndrico, 600 centímetros cúbicos, que también lo utilizamos en nuestras scooters. Entonces hemos aprovechado ya un recurso que existía dentro de la marca para optimizar al máximo el coste final del coche. Nada, como son 34 caballos y su régimen de funcionamiento es eso. El par máximo es a 4.300 revoluciones. Entonces, en función de la carga también de la batería, el motor se va ajustando automáticamente al nivel de uso que tenemos que hacer. Decir que en el caso que nosotros agotemos las baterías por completo al cero absoluto, si me queda gasolina, yo puedo seguir continuando. Pero ¿qué pasa? Que el motor, sabemos que un litro de gasolina, la energía que va en esa gasolina no se va completamente esa energía a la batería. Por lo cual nosotros no tendríamos la potencia completa del coche. Serviría para desplazarnos, pero no podríamos subir la autopista a 150. Es decir, nos subiríamos la autopista entre una velocidad de en torno a 80, 90 km por hora, nos podríamos desplazar, pero sin las prestaciones máximas del vehículo. Bueno, las baterías del i3, ¿cómo las recargamos? Pues tenemos varias opciones. En casa, mediante corriente alterna, y en casa tenemos otras 3 opciones. Podemos hacerlo mediante el cargador que se suministra con el coche, que en turno nos cargaría el coche en 8 horas, que es el cargador, digamos, la carga lenta, que es la carga básica. Son 2,7 kilovatios, se puede enchufar a casi cualquier enchufe que tenga toma de tierra y que tenga una toma de 16 amperios recomendable en casa, para que no nos salte alguna palanca, y sin problema. No es un transformador, viene un enchufe, un comprobador de toma de tierra, que es un chequeo de seguridad, y convertiría de un Schuko a un Menneke, que sería simplemente la diferencia. Y yo ahí lo puedo cargar. Ese se llama, de hecho, la carga que es la que nosotros más estamos vendiendo, porque mucha gente no está poniendo la otra posibilidad, pero que realmente BMW la llama como la carga ocasional. Pero aquí mucha gente prefiere utilizarla esa como su uso, como la carga diaria, porque tiene bien ajustado su horario y sabe que yo llego a mi casa a las 8 de la tarde y no salgo hasta el día siguiente. Entonces no me importa tener 8 horas el coche enchufado. Tengo otras 2 opciones que son el Wallbox. El Wallbox, como vemos ahí, es un aparato que nosotros incluso lo instalamos y hacemos la auditoría técnica. Una empresa que está asociada con BMW iría a su casa, le haría un estudio de la instalación y según lo que dé el estudio se podría instalar la caja, el Wallbox. Y del Wallbox tenemos 2 posibilidades. El Wallbox, para cargarlo en 6 horas, lo que tendríamos que tener potencia contratada, obviamente, pero de solo 3,7 kilovatios. Es decir, que si nosotros que tengamos ya una potencia de 5 kilovatios, por la noche, si yo no tengo nada enchufado, un horno o lo que sea, no tendría problemas a la hora de cargar el coche, sin ningún problema. Y lo cargarían 6 horas. Y después, para aquellos que tuviesen una instalación un poco más avanzada en casa, podemos instalar la carga rápida, en corriente alterna. Cargaríamos el coche en 3 horas. Pero para ello necesitamos 32 amperios y necesitamos una potencia contratada de 7,4 kilovatios. Puede parecer un poco bastante para lo usual, pero por experiencia propia, en mayoría de nuestros clientes, casi todos nuestros clientes que poseen algunas casas bastante importantes, tienen sistemas de refrigeración montados y bastantes sistemas eléctricos. Por lo cual, muchas veces las piscinas y todo eso, cuando miramos las facturas de los clientes, tienen hasta 8 kilovatios contratados de potencia y no es tan raro. Entonces, muchos pueden optar por tener este tipo de toma de carga. También tenemos la posibilidad de cargarlo en corriente continua. Por el coste de estos equipos, lo normal, o lo que debería ser normal, es que estén en las tomas públicas. Entonces, podemos cargarla en 6 horas, dependiendo de lo que esté en la calle, en 3 horas, o la supercarga rápida, que lo llaman así, en menos de 30 minutos. Es un equipo que lo suministran varias marcas, tiene un coste en torno a unos 20.000 euros, y por eso ese equipo suele estar en manos privadas o en manos públicas cuando están realmente concienciados con el uso de este vehículo. Es decir, cargamos el coche en 30 minutos, pero para eso 50 kilovatios y 120 amperios. Como detalle, porque esto siempre es una opción,
la carga rápida, si nosotros tenemos claro que nosotros en casa la vamos a cargar de la manera normal y que por nuestro uso no vamos a utilizar las tomas públicas, la carga rápida es un opcional en el coche. Podemos quitarlo y meterle la navegación, o lo que nos haga más gracia. Podemos aprovechar ese dinero. BMW también gestión inteligente de la carga. El coche tiene plena conectividad, es decir, está conectado a internet constantemente, porque tiene su propia tarjeta SIM. Va por parte de la marca, es decir, no es que nos cuesten megas a nosotros, ni es un coste, viene ya directamente con el coche. Viene con su aplicación para varias plataformas y yo desde la aplicación puedo controlar el coche, es decir, puedo localizarlo, puedo abrir, cerrar las puertas, tocar la pita, las luces, un par de pijadas, y después, lo que es importante, establecer horas de salida o establecer horarios de carga. Es decir, yo que llegue a mi casa y conecte el coche, si yo quiero no empieza a cargar en ese momento. Porque yo, por ejemplo, tengo contratado con la compañía que sea una tarifa Valle o una tarifa Super Valle. Yo llego, conecto el coche y le digo, a las 12 de la noche empieza a cargar. Y de 12 a 6 de la mañana me cargaría el coche, aprovechando esa tarifa. También nos serviría para controlar el coche si lo tenemos en una toma pública, para ver cómo va de carga. Y también tiene un apartado como de comunidad, que en esa comunidad lo que yo puedo ver son las estadísticas de toda la gente que ha cedido sus datos para ver los consumos medios de otros i3, para ver cómo está mi consumo respecto al de los demás y cómo es la eficiencia real del coche. Es decir, que la media está en torno a unos 14 kilovatios hora, la media de los usuarios del i3. También hay desde el reloj inteligente se podría ver el coche. El i8, misma concepción, misma fábrica, un súper deportivo, 1400 kilos, pero aquí tenemos un motor de combustión interna. Este motor de combustión interna sí realmente actúa sobre el tren motriz, porque es un híbrido enchufable. Este motor, si lo vemos en las especificaciones técnicas, es un 1500 turbo, es un 3 cilindros y genera 231 caballos. Con lo cual tenemos un coche, un superdeportivo, con prestaciones de superdeportivo, con un motor de un Mini, que de hecho es el mismo bloque, el mismo motor que se monta en los Mini Cooper actuales. Y la máquina eléctrica, en este caso tenemos el mismo par, pero disminuido a 131 caballos. Y aquí, como les comentaba antes, una imagen del motor eléctrico, del motor de combustión. Como les comentaba antes, en el i8, la máquina eléctrica sí tiene una caja de velocidades de 2 velocidades, para poder desmultiplicar y para poder alcanzar velocidades de 250 km por hora. Como es un coche de altas prestaciones, aquí BMW sí ha invertido un poquito más de I+D y ha gastado un poco más en este tipo de soluciones, para poder alcanzar esas prestaciones. Como detalle, o sea que no tengo un láser, pero esto de aquí, que vemos debajo del colector de admisión, es el alternador y motor de arranque al mismo tiempo. No tenemos un motor de arranque, digamos, en el volante de inercia, sino actúa directamente mediante una polea en el cigüeñal. Con lo cual, puedo accionar, encender el coche, el motor, en función de la demanda, recargar las baterías también mediante el generador y aligerando peso. Ahora vamos a ver un esquema, pero los dos motores están separados, es decir, no hay un nexo entre ellos. Máquina eléctrica, eje delantero, motor de combustión, eje trasero. Y en el supuesto, en el hipotético túnel de transmisión, que iría en un coche normal, es donde van alojadas las baterías, para repartir el peso. Y como vemos aquí, 0 a 100 en 4 segundos, 250 km por hora, una autonomía eléctrica total de casi 40 kilómetros. Yo puedo manejar el coche durante 40 kilómetros sin gastar gasolina. Obviamente no es para lo que el coche ha sido diseñado, pero lo podemos hacer. Y después, como vemos, la capacidad de la batería en este caso es de 7,1 kilovatios, en comparación a los 18 del i3. Pero, al contrario, lo cargamos antes, en apenas 2 horas. Pero como es un híbrido enchufable, si queremos lo enchufamos y si queremos no, porque mediante la marcha lo iremos cargando.
El coeficiente aerodinámico del i8 está en torno a 0,26. Son unas cifras bastante impresionantes. Sobre todo, que aquí lo recalco, teniendo en cuenta la competencia que tenemos aquí ahora mismo, que son las cifras más bajas que hay en el mercado. El i8 vale que no es que está en unos precios súper asequibles, pero está en torno a unos 130.000 euros. De lo que vemos aquí, lo más cercano son 200 y pico mil euros. Es decir, tenemos un superdeportivo ecológico con prestaciones de un coche mucho más caro. Y aquí vemos la misma concepción que vimos en el i3. Chasis Drive y Chasis Life. Fibra de carbono, el aluminio y los dos modos separados. Aquí vemos un poquito el esquema de cómo van distribuidos la mecánica dentro del i8. Y ahora simplemente un repaso un poco por los híbridos enchufables que tenemos ahora mismo en la marca. La tecnología que se ha introducido en el i3 y en el i8 ahora se están extrapolando a los modelos del resto de la marca. ¿Para qué? No solo para bajar las medias de CO2, sino para ofrecer una oferta a todos aquellos clientes que tengan su uso más bien urbano. Nosotros tenemos, que nos pasa en la concesión, la mayoría de los que nosotros vendemos son el 3000 diésel, 260 caballos, 6 cilindros turbo. Es un coche que en la mayoría de los casos no sale de Santa Cruz La Laguna. Entonces, de esta manera tenemos un coche con 30 kilómetros de autonomía eléctrica, un 2000 turbo de gasolina, pues ya sabemos que los híbridos, casi todos, por lo menos BMW ha apostado por la combinación eléctrico-gasolina, el diésel nosotros lo hemos desechado para esta combinación, lo cual tenemos un coche que cumple con las necesidades de cualquier X5, gastando mucho menos de la mitad. Depende del uso que le hagamos al coche, obviamente. Estos son un poquito un esquema de los híbridos que hay actualmente en el mercado, y BMW ha optado por la combinación de híbrido en paralelo e híbrido por ejes. En el X5 y en el Serie 3, que sería el modelo que está debajo, es un híbrido en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que manteniendo la configuración ya existente del vehículo, nosotros en el modelo automático, porque es automático, hemos sustituido el convertidor de par por la máquina eléctrica. Por lo cual, misma plataforma, mismo coche, mismo espacio, optimización al máximo. Y en el Active Tourer, que sería el modelo, digamos, un poquito más monovolumen, que es el que tenemos arriba a la izquierda, se ha optado por la combinación que tiene actualmente el i8. Motor eléctrico y motor de combustión separado por ejes. Tenemos un coche de tracción total con dos mecánicas distintas. Bueno, si alguno tiene alguna duda,